Si tus historias te hacen llorar, reír y pensar, este programa es para ti. Bienvenidos a los invitados de Esmeralda en Radio Mairena. Soy Esmeralda Quinonero y te invito a descubrir las historias que inspiran, conmueven y conectan. Cada semana, charlo con personas fascinantes, desde héroes locales hasta figuras internacionales, sacando a la luz lo mejor de cada uno. Con la producción de Javier Mauri, este programa es tu portal a conversaciones profundas y entretenidas. No te lo pierdas. Sintoniza Radio Mairena y acompáñanos en este viaje de emociones y descubrimientos. Los invitados de Esmeralda, historias que te harán ver el mundo con nuevos ojos. Sintoniza ahora y déjate sorprender. Saludos y bienvenidos a una nueva entrega, un nuevo documento, porque es un documento de los invitados de Esmeralda, programa que se emite en Radio Mairena de la 107.4 de la FM Estéreo, en Mairena del Arcor, emisora municipal de la provincia de Sevilla, Andalucía, España. También saludamos no solo a nuestros oyentes, sino también a toda Sudamérica, porque este programa también se lleva a cabo, también se traslada a las redes sociales de Radio Mercosur. Un gran saludo para nuestros hermanos hispanoamericanos, por supuesto, Córdoba, Argentina, también faltaría más. También saludamos a todos nuestros seguidores de nuestros canales de TikTok y de YouTube, fundamentalmente. Si en algún momento este programa es de vuestro interés, un like nos ayudará muchísimo. Y si para colmo nos queréis apoyar con todo vuestro interés, con todas vuestras ganas, haciendo posible que hagamos contenido cada vez más inspiradores, pues si os suscribís, si le des a la campanita y la ponéis en negro, pues muchísimo mejor. Pues hoy vamos a tocar un tema que queridísima amiga Esmeralda Quinonero, presentadora y directora de este programa, un tema que a mí me interesa mucho, a mí me gusta mucho, como son esos héroes sin capa, que ahora los vamos a ver, tampoco necesitan capa para ser héroes, como son los bomberos. Pero vamos antes con las presentaciones. Esmeralda Quinonero, presentadora, como he dicho antes, y directora de este programa. Muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Gracias a ti, Javier. Bueno, estamos en una nueva entrega del programa Los Invitados de Esmeralda y yo estoy acompañada, saludo también a Manuel. Gracias por acompañarnos en esta misión y en esta aventura con este tema tan apasionante que es el de los bomberos y en el caso, digamos, de las chicas, bomberos voluntarios. Me gustaría hacerle una preguntita a Manuel, si puede. ¿Cómo Por trabajan supuesto. o cómo abordaste la pasión de bombero? ¿Cómo te iniciaste? Bueno, pues en mi caso, yo cuando era chico no quería ser, vamos, no quería, no, es que no estaba en mis miras. Yo lo que quería hacer era agente forestal, ¿vale? Era cuidar por la naturaleza, porque siempre me ha llamado mucho la naturaleza, me ha encantado mucho. Yo me considero un amante de la naturaleza. Lo que más me gusta es la ornitología, el observar pájaros y demás. Y bombero, la verdad es que no era una cosa que yo trajese de chico. Cuando con 14 años así, un amigo mío, también ornitólogo, un buen ornitólogo, me inició al tema de la escalada, del turismo activo, pues yo cambié un poco el chip y poco a poco me fui dando cuenta de que el tema de bomberos es una cosa que por los derroteros que un bombero toca, pues son cosas así, ¿no? Son cosas de ayudar a la gente, de meterte en un barranco si tienes que ayudar a alguien. Me gusta mucho el barranquismo, o hacer rappel desde una pared si un escalador se ha quedado colgado. Entonces, al empezar con el tema aquí se llama turismo activo, todos los deportes que se practican en la naturaleza, pues empecé a encaminar un poco mi vida a decir, bueno, si a mí esto me gusta, pues también podría dedicarme al mundo bomberil, ¿no? Porque es una cosa
de la que yo disfruto todos los días. Normalmente yo todos los días salgo al campo, si no es a escalar, a hacer un barranco, o a volar en parapente, o a incluso andar nada más, o coger la bici por el monte. Entonces dije yo, bueno, pues si yo voy a estar toda mi vida ayudando a gente, me voy a poder meter en un incendio, voy a tener que ir a rescatar a un accidente de tráfico, pero aparte de eso, también voy a poder estar en el campo cuando una persona se caiga a un barranco y eso, pues eso es un trabajo que realmente, pues, voy a estar como haciendo mi hobby permanentemente. Y es lo que me llevó a empezar a opositar para el tema de bomberos. Claro, Bueno, iniciarte en la profesión de bombero. tenemos que decir que las tres personas que nos acompañan tienen una cualificación profesional que Sí. vaya tela. Eh, por ejemplo, voy a comentaros para que conozcamos, para que la gente conozca a nuestros invitados. Por ejemplo, Manuel Elías es jefe de turno en el Consorcio de Bomberos de Córdoba, Córdoba, España, y vosotras estáis en Córdoba, Argentina. Es, Argentina. es, es una coincidencia Qué preciosa, una maravillosa. coincidencia. Exactamente. Durante 10 años y otros tanto como bombero anteriormente, miembro de Bomberos Unidos Sin Fronteras, una ONG, miembro de la Unidad Canina de Rescate, unidad de búsqueda con drones y unidad de rescate en alturas del Consorcio de Bomberos de Córdoba. Interviene en varias emergencias internacionales con Bush e instructor en algunos cursos con la misma organización. También en una academia de bomberos. Guía canina ha formado ya a 2 perros para búsqueda en escombro. Piloto de drones también. Practica varios deportes de aventura. Le gusta mucho la naturaleza, como ha comentado él, la ornitología y los animales él en general. Y Laura Cariña Ortuño, que es la invitada que está a tu izquierda. Ingresa a la edad de 40 años. Hace 13 que es bombero. Posee el cargo de cabo primero en el cuartel de bomberos de Río Ceballos, Córdoba. Forma parte del K9 con su fiel perro Malinois. Ay, que me encanta ese perro, es inteligentísimo. Dedicado a la búsqueda de personas vivas, conjuntamente con Rocío Farias Sol García. Todas ellas forman parte del área de psicología de emergencia, FASME. También tienen hecho un curso de rescate con cuerdas. Y ahora vamos a presentar, como se me dice, también a nuestra invitada que tienes a tu derecha. Rocío Naid Farias, con 19 años de edad, termina su capacitación profesional como bombero voluntario y en la actualidad cuenta con 22 años. Participa en el área de psicología de emergencia y continúa sus estudios. Partners facilitadores de la salud en la emergencia. También cursa estudios de docencia de Río Ceballos, en Córdoba, Argentina. Estos son nuestros 3 héroes, querida Esmeralda. Que combaten los infiernos constantemente y bueno, y que también trabajan, como habías comentado, en la capacitación, en este caso Laura Karina Ortuño, de un CAM maravilloso, que después vamos a presentar, ¿sí? Y bueno, y también Nair Farías, también se bueno, han tenido varias aventuras y a mí me gustaría preguntarle lo mismo la misma pregunta que en el inicio le hice a Manuel. ¿Cómo te iniciaste como bombero, Nani? Contame un poquito. Bueno, yo también al principio, como cuenta él, que no era como mi sueño de chiquita ser bombero, pero al principio, bueno, mi abuelo vivía al frente del cuartel, entonces un día vi la capacitación de cuerdas, y la verdad que me encantó y dije, yo quiero hacer eso. Y entonces agarré y fui a preguntar cómo era el tema de la inscripción, me comentaron que se cursaba 18 meses, a lo cual se extendió a 2 años por la pandemia.
Y bueno, ahora la verdad que soy bombero y me encanta, me apasiona, es algo que me gusta que mi tiempo sea utilizado en algo bueno, de ayudarle a la gente. Así es. ¿Y tuviste algún caso, digamos, extremo que quedó en tu memoria? Eh, Bueno, hace poco, estando de guardia, llaman por un incendio estructural y el domicilio, la vivienda era cerca del cuartel, entonces vino la persona afectada hasta el cuartel y eso me impactó un montón, porque nunca me había pasado en todos los años de bombero que alguien viniera hasta el cuartel en el momento de la activación. Entonces eso como que es lo... ¿Era una persona joven? O, Sí, era un joven que, bueno, sí, y se notaba la desesperación, obviamente, y eso fue como que lo que más me impactó en ese momento. Igual, por suerte, pudimos contenerlo y darle las herramientas como para calmar un poco. Y claro, y la parte de la práctica, Laura, de la práctica en emergentología, ¿se aplicó en ese caso? Sí, tratamos de contener a la persona porque al llegar empezó a golpear los vidrios desesperado y no entendíamos qué pasaba y cuando entró venía abrazado de su gato y se tiró al suelo y empezó los gritos diciendo que su casa se estaba incendiando. Y bueno, ahí tratamos de contenerlo, de levantarlo, de tranquilizarlo, hasta que llegaron todos los bomberos para poder salir. Y bueno, y ahí fue que se calmó bastante. Porque ustedes, digamos, hacen guardias. Contanos un poquito cómo se manejan en la parte de guardia. Bueno, nosotros hacemos guardias nocturnas todos los días de la semana. Se dividen 5 personas. Nosotros, por ejemplo, somos 4 mujeres en la guardia y hacemos los lunes a la noche. Y eso pasó a la madrugada. Una se queda en el teléfono siempre y las demás salimos a las intervenciones. No sé si quieres hacer alguna pregunta, Sí, sí. Javier, Yo, a las yo, invitadas. yo quisiera hacer dos, una para Manuel Elías y otra para vosotras dos. Eh, Vosotras pertenecéis, como en casi toda América del Sur, a bomberos voluntarios, es decir, no lo tenéis como profesión, tenéis que alternar esa vocación tan preciosa que tenéis de ayuda al prójimo, arriesgando la vuestra propia, lo tenéis que hacer alternando con vuestras respectivas profesiones. ¿Cómo encaja esto de no ser un profesional en el sentido de dedicarte en exclusividad a eso? No es que sea mejor ni peor, porque tenéis una formación maravillosa, amplísima, pero ¿cómo se puede compaginar el que tengas que tener un trabajo para poder subsistir con ser bombera voluntaria? Y para Manuel, también le quiero preguntar, para que veas una idea, hace unas cuantas semanas, dos compañeros bomberos en la calle, en Alcorcón, creo recordar que fue, eh, fallecieron por el incendio de un coche eléctrico y junto con otras 13 personas que resultaron heridas. Cuando tú te enfrentas con un edificio que está en llamas, que por mucho traje ignífugo que puedas tener, por mucha bombona de oxígeno que puedas tener, cuando tú conoces que hay este riesgo, ¿qué es lo primero que piensas y qué es lo primero que sientes antes de entrar? Dejo ahí la pregunta, Manuel, la vas pensando si te parece bien y que me contesten las dos bomberas voluntarias, por favor. ¿Cómo podéis compaginar una cosa con la otra? Bueno, yo empiezo. Sí. Por favor. Bueno, lo nuestro sí es voluntario, lo hacemos a pulmón, porque bueno, acá el gobierno una vez al año le entrega un subsidio al cuartel para poder comprar la ropa y todos los elementos que se necesitan. Después, nosotros tratamos de hacer rifas o hacer empanadas una vez cada tanto para lograr conseguir el dinero
y poder hacer otras cosas para el cuartel. Bueno, después cada uno tiene su trabajo afuera del cuartel, obviamente, y cuando ingresa una llamada, muchos tienen autorización de sus jefes de poder salir, otros no los dejan. Depende del momento y de la situación. Acá hay muchos incendios forestales y bueno, mucha gente se ve afectada. Entonces, a la mayoría los dejan salir. También en eso hay que fijarse quiénes están trabajando en ciertos momentos, entonces tratamos de no llamarlos cuando pasa algo. Qué sé yo, por ejemplo, algunos trabajan en la mañana, otros a las tardes, entonces vamos llamando a los que pueden venir más rápido. ¿Y en tu caso? No, igual también, y yo para estudio, entonces yo estudio a la tarde, tengo disponibilidad de la mañana, entonces si suele pasar cosas de la mañana o a la noche, puedo asistir, pero siempre, a veces tenemos mucho, o sea, yo puedo llegar a faltar el colegio, pero no es lo ideal. Y igual que el trabajo, ¿no? También se te dan permisos, si puedes llegar tarde, que suele pasar cuando son incendios forestales, que son muchas horas de trabajo, que capaz está desde la noche hasta el otro día, y bueno, también jugar con el tiempo de las personas, o sea, jugar, ir. Sí. Es realmente un voluntariado, ¿verdad? ¿Y el lema de ustedes cuál es? Ahí, Sacrificio, valor y abnegación. Sacrificio, valor y abnegación. Realmente un trabajo abnegado, arriesgando la vida por el prójimo. Estos son ángeles, realmente. Emanuel también. Y bueno, lo hacemos desinteresadamente, porque no recibimos nada a cambio. Acá en Argentina es así. Sí. Salvo la satisfacción de haber podido salvar vidas, que creo que es una recompensa que pocos tenemos acceso a ella. Por ejemplo, Manuel, la pregunta que te he hecho antes, cuando uno se enfrenta, cuando uno está a punto de entrar a las puertas del infierno, con todo lo que sabemos que ha pasado con los compañeros fallecidos, ¿en qué es lo que una persona piensa? Bueno, antes de responderte, quiero comentar también que yo tengo 47 años, hago este mes, y desde los 18 pues pertenezco también a la agrupación de voluntarios de Protección Civil, que aquí en Córdoba pues es un voluntariado también, que se dedica también a la extinción de incendios y al ayudar a las personas, ¿no? Lo que hacen las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil es hacer las cosas en las que los municipios, pues no, por ejemplo, en mi caso, yo soy de Castro del Río, de un pueblo de Córdoba, y aquí no hay bomberos, entonces a lo que nosotros nos dedicamos más es a la extinción de incendios, aunque el consorcio de bomberos de Córdoba, hay diferentes parques estratégicamente situados por toda la provincia que cubren el municipio de Castro del Río también, pues como las compañeras de Argentina saben, un incendio es importante llegar lo antes posible, ¿vale? Entonces, como el parque de bomberos del que nosotros dependemos, que es el parque de bomberos de Baena, está a unos 20 kilómetros, pues imposible que los compañeros del parque de Baena puedan llegar a Castro con la misma rapidez que los voluntarios de Protección Civil aquí de Castro llegamos a los incendios que se producen en nuestro municipio. Con el tema de la pregunta que me has hecho, Javier, pues bueno, sí es cierto que cuando entramos en un incendio, pues es un infierno, ¿no? Porque un incendio estructural, un incendio en vivienda, pues se alcanzan muchísimas calorías y hay compañeros a los que se les ha derretido el casco literalmente cuando han entrado en un incendio. Pero también es verdad que aunque nosotros, como tú bien has comentado, no llevamos ropa ignífuga porque no hay nada ignífugo en este mundo, nosotros tenemos unos trajes que resisten muchos grados de temperatura antes de empezar a degradarse, ¿vale? Si bien estos trajes no entran en combustión, sí, o sea, nos protegen del calor, pero de quemarnos, ¿no? Porque luego calor pasamos, ¿vale? A la hora de entrar en un incendio, nosotros calor pasamos
incluso la botella no son botellas de oxígeno, son botellas de aire comprimido, ¿vale? El mismo aire que está en la atmósfera lo comprimimos y lo metemos en unas botellas que son de 6 kilos y con ellas penetramos a los incendios. Entonces, cuando baja un incendio, yo personalmente siempre he pensado que voy bastante protegido. No es lo mismo entrar en una vivienda cuando hay personas atrapadas, que te lo juegas todo, que cuando no hay personas atrapadas, ¿vale? Entonces, cuando hay personas atrapadas, pues tienes que tirar un poco más de entrañas y entras pues como puedas entrar. Nosotros en el parque, yo pertenezco al Parque de Priego de Córdoba y tanto en el Parque de Priego como en el Parque de Baena y todos los parques de las provincias, pues estamos 3 bomberos de turno nada más. Es un personal bastante, es muy pocas Escaso. personas, ¿vale? Es muy escaso, Claro. sí. Somos 3 bomberos y yo como jefe de turno al final tengo que hacer las labores pues de bombero, porque en teoría yo me tendría que tener que quedar un poco retrasado, observar todo lo que nos rodea para comunicarlo a mis compañeros que están realmente en el foco del incendio para prevenir el que a estos compañeros no les pase nada, pero como estamos tan poca gente, pues al final somos todos bomberos y somos todos jefes de turno, porque yo escucho a compañeros a la hora de entrar o a la hora de un accidente de tráfico. Por ejemplo, en mi turno hay un compañero, se llama Jesús, y él, aparte de ser bombero, es enfermero, y yo a la hora de intervenir en un accidente de tráfico, pues yo le hago más caso a él porque él tiene unos conocimientos de los que yo carezco. En el tema de Alcorcón, fue una lástima porque, claro, el problema que tenemos con los vehículos eléctricos, arden, las baterías arden como todos sabemos, para que se dé una combustión, pues tiene que haber oxígeno, ¿vale? Porque el fuego se alimenta, aparte del combustible, del oxígeno. Entonces, un vehículo eléctrico, de lo que están hechas las baterías y demás, no necesitan tanto oxígeno, ¿vale? Entonces, en un incendio confinado, en un incendio estructural, en un incendio que está encerrado en una habitación, en un garaje, pues puede llegar un momento en el que el propio humo de la combustión sofoque el fuego, porque al no permitir que entre más oxígeno, pues el mismo fuego se sofoca. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en el tema de las baterías de los vehículos eléctricos, pues no es el caso. Aparte, esto fue en un sótano, en una cochera, y un vehículo al arder, pues tiene un montón al descomponerse todos los productos de los que están hechos, los plásticos, las baterías y eso, pues son humos muy energéticos. Son humos muy densos, muy energéticos, que en el momento que entre un poco de oxígeno, pues pueden dar origen a un backdraft y a una serie de reacciones físico-químicas que es realmente un peligro para el interviniente. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Aquí lo que pasó, sí, bueno, lo que pasó a los compañeros, okay, Sigue, Manuel, sigue. Lo que le pasó a los compañeros, por lo que yo estaba hablando con compañeros de Bomberos Unidos Sin Fronteras también y otros compañeros de Madrid que han estado trabajando aquí en mi servicio, fue que, claro, cuando tú entras a un incendio, hay mucho humo y no se ve por dónde vas. Entonces nosotros, con las mangueras que llevamos, nos sirven en un momento dado como una línea de vida para evacuarnos nosotros mismos y los compañeros siguiendo esta manguera para evacuarnos en el caso de que haya un peligro muy extremo, ¿vale? ¿Qué es lo que les pasó a los compañeros? A los compañeros, al parecer, hubo un derrumbe de una pared. Entonces, al derrumbarse esta pared, perdieron esta línea de vida, perdieron la manguera. Y entonces, evidentemente, los equipos de respiración autónomos que llevamos nosotros son ERAS, son las botellas estas de oxígeno de las que antes hemos hablado, pues tienen una duración. Y si tú estás en un sitio donde no tienes visibilidad ninguna y tienes
un X minutos de autonomía respiratoria con estos equipos, cuando esta autonomía de aire que llevamos nosotros en las botellas termina, pues es complicado, porque si tú te quitas la máscara que nosotros llevamos, lo que vas a respirar es humo. Y si no tenemos oxígeno ya en los equipos de respiración, pues no puedes respirar. Y al parecer el problema que les causó a ellos el fallecer fue este, que se perdieron y pues murieron asfixiados porque al no encontrar la salida se les terminó los ERA de los equipos de respiración autónomos y tuvieron la mala suerte de fallecer. Qué Bueno, lamentable, realmente. fue lamentable. Quería hacerte una pregunta, Manuel. ¿Alguna vez en esas situaciones tan extremas y de peligrosidad sentiste que ya no volvías? Yo sé que seguramente tú tienes una familia, ¿no es cierto? Detrás de cada bombero hay una familia, y cuando te despedís, ¿cómo es? Bueno, pues yo la verdad es que no he tenido, en incendios no he tenido nunca la sensación bueno, una vez en una práctica sí, fue una práctica. O sea, en una práctica se supone que está todo controlado, todo planificado, y sí tuve la sensación de que no llegaba, porque fue una práctica que hicimos en un contenedor para ver los diferentes comportamientos de un incendio, ¿vale? En un incendio confinado. Y nosotros normalmente, cuando nos ponemos los ERA, abrimos la botella al máximo. Y aquel día comprendí por qué mis profesores en la academia me decían que había que abrir la botella al máximo. Y fue porque claro, cuando tú entras en un incendio, entras casi restando, ¿no? Porque el calor se va acumulando en las partes superiores de la estancia y poco a poco va bajando, ¿vale? A medida que el humo se va produciendo, se crea una presión que va haciendo que tanto el humo como el calor vaya bajando. Y aquel día pues nos tuvimos que echar literalmente al suelo, pero íbamos restando. Y al ir restando por el suelo, la apertura de la botella, lo que es la manivela, pues empezó a rozar por el suelo y se cerró. Entonces, al cerrarse, tuve la suerte de que estaba a pocos metros de la salida, y aguantando la respiración, pues tuve que ir restando hasta la salida. ¿Vale? Entonces, aquel día lo pasé realmente mal. No sé si, Javier, quieres hacerle alguna pregunta a las chicas también en los mismos casos. Sí, yo le quisiera ¿Pasaron por esa situación? tanto a Rocío como a Laura, en un incendio forestal, allí son relativamente frecuentes. Si tenéis que decidir a quién salváis primero, eso es una decisión bastante fuerte. ¿Cómo tomáis esa decisión? Y conforme vais salvando a la primera persona, porque sea más accesible, porque esté en peores condiciones, la que se queda allí, porque no la podéis socorrer en ese momento, ¿qué es lo que vais pensando mientras salváis a una persona, pero sabéis que tenéis que regresar para salvar a otra? No sé si se os ha dado esta circunstancia. Sí, sí. En mi caso, nunca me ha pasado tener que decidir a quién sacar primero. Pero bueno, también nosotros tenemos un lema de que entra uno y salen todos juntos. O sea, no se deja a nadie, por más que sea un riesgo. Yo tenía un amigo de acá de Argentina, pero de la ciudad de Catamarca, Javier Díaz se llamaba, y él lo encerró al fuego porque hicieron un contrafuego, que es cuando uno ve el incendio, se prende fuego al frente para que se unan los dos fuegos y ahí se termine.
Bueno, a ellos les pasó de que entraron a un incendio para salvar a 2 personas y no les avisaron otros bomberos de que iban a hacer un contrafuego. Esos quedaron encerrados. Pudieron sacar a 2 personas y cuando quisieron salir ellos, se les empezó a derretir los cascos, la nariz, los borseguí, y bueno, el chico este tuvo 90% del cuerpo quemado. Fue un milagro que quedara vivo, el compañero falleció y él estuvo 1 año en terapia intensiva, salió, pero tuvo muchos problemas pulmonares y desde, no sé, tuvo 70 operaciones en la cara, en todo el cuerpo, pero el gobierno no lo ayudó a él. Tenían que juntar la plata a sus propios compañeros, el cuartel, y fue muy difícil para él hasta que, bueno, falleció. Y también fue por salvar a la gente. Terminó quemándose ellos, los dos, por salvar a la gente. Está bien, la salvaron, pero ellos quedaron muy mal. Bueno, uno Yo, falleció en el lugar. yo, Él estaba yo, sin sí, nariz, sí, yo muy, pienso muy frío. que tanto los gobiernos locales, regionales, autonómicos, nacionales, tendrían que invertir más en este servicio público, porque es que lo que es un servicio público. Manuel, por ejemplo, está con 3 o 4 compañeros, es un número totalmente insuficiente, máxime ahora que se aproximan los 40 grados y 45 grados también a la sombra. Vamos a entrar dentro de un par de meses en la etapa de los grandes incendios, que cada vez tengo la impresión que son más grandes y más agresivos. Y yo creo que los gobiernos, sea de la índole que sea del país que sea, tendrían que apostar más por este servicio público, porque es que si los bomberos eh, mo moriría mucha gente. No sé lo que pensáis vosotros. Realmente después de escuchar la historia que relata acá Laura, que siento tanto orgullo porque es mi hermana, que abrazo esta profesión así junto con Nair. También me gustaría preguntarte si sentiste la misma sensación que Manuel en alguna situación límite con respecto a sentir miedo, a cómo actuar. Sí, yo en realidad también como que nunca sentí como el miedo, porque yo sé que mi equipo es seguro, sé que obviamente siempre hay riesgo, pero siento que el equipamiento que tenemos es muy bueno y está hecho para eso. Yo también tuve la misma capacitación que contabas del contenedor, y fue la primera acercación al fuego que tuve y fue muy, no sé, muy extremo. Sí, muy extremo, fue muy fuerte la sensación. Ahí había compañeros que no soportaban las altas temperaturas, pero la verdad que eso fue como que me apasionó más, dije, yo quiero. Así que bueno, no, la verdad que no he sentido nunca una sensación límite, pero sí, siempre estás jugando con ese entusiasmo y ese miedo. Y algo que te quedara en la memoria y en el recuerdo y que no te vas a olvidar jamás. ¿Alguna situación? Muy difícil, porque siento que todas las situaciones tienen eso que no te olvidas, como que hay muchas situaciones que te mueven, así no sé, como no podría describir por el momento alguna. No sé si y todas, por ejemplo, en los accidentes vehiculares, cuando llegamos y vemos a la persona atrapada, es una sensación fuerte, tener que hablarles, calmarlos, es fuerte, y sobre todo cuando llega la familia. También nos tocó a nosotros que hubo un accidente de moto de 2 chicos que chocaron de frente, los 2 fallecieron en el momento, y dio la casualidad que los 2 eran delivery, no sé si se usa allá los delivery, que llevan alimentos o comidas, piden por teléfono algún alimento que les lleven al domicilio, a la casa.
Claro, eso es un Sí. delivery. Y dio la casualidad que los dos eran deliveries y los dos eran amigos. Y en el momento que estábamos en el lugar, llegó la familia. Eso es algo que creo que ningún bombero quiere pasar por eso, porque es lo que más duele. Ver a la familia gritar o llorar, querés escaparte. Eso es lo más fuerte que te puede pasar, creo yo. Realmente manejar todo eso debe ser bastante difícil. Más que la misma Muy, muerte de claro, ellos, porque ellos fallecen y bueno, pero la muy, familia que los está viendo, eso es fuerte. muy bien, Tener que compañeros, pues dejarlos. sí, pues se nos ha acabado el tiempo. Yo quiero daros las gracias no solo a los tres, sino también a los cuatro por haber hecho posible este programa maravilloso. Nos habéis acercado un poquito más a lo que es un infierno, al infierno del fuego, pero que de vuestra mano, si uno tiene que entrar ahí, entra mucho más seguro. Eso lo tengo súper claro. Manuel Elías, muchísimas gracias, compañero, por haber intervenido. Muchísimas gracias a Muchísimas vosotros gracias. y os presento aquí a Ivy, Ah, que es la mira, perrita de hola. rescate que tengo yo ahora. Ah, qué bonita. Qué Y hermoso. muchas gracias a ustedes. Muchísimas ¿Me gracias a ti, permite Muchas Manuel. un gracias a minutito, ustedes, se me ha hecho Javier? muy corto. Sí, Vamos sí, a, vamos a adelante, adelante. presentar a Malino y acá lo Ah, tenemos. mira, No sé si mira. lo podemos ver, Oh, oh, Ay, qué bello. porque esto es televisión en vivo. qué Manuel, este es el bonita. mío. Qué bonito. Este es Qué Malino. bonitos los dos perros. Preciosos los dos, preciosos los dos. Ay, qué Gracias. maravilla. Manuel, Laura, Se Rocío, retiraron muchísimas a gracias. Muchísimas dominar gracias. el Malino. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Manuel. Las dos Mu- Córdobas Muchísimas gracias. mancomunadas. Laura, Rocío, Muchas Un muchísimas gracias, beso un muy gracias. fuerte. gusto, un Un abrazo, placer. Esmeralda. Un abrazo. Un Un abrazo, abrazo muy Javier. fuerte. Y gracias por contar con nosotros. Gracias a ti. Gracias a Gracias a ustedes. vosotros. A ustedes.